Cuando ponemos Cristo, es la gracia de Dios. Yo quiero estar en control. Esto es lo que ¿Cómo podemos quiere. comprender la palabra de Dios? Hay muchas personas, especialmente el pueblo de Dios, que les gustaría entender las escrituras, pero simplemente no saben cómo empezar. Muchos leen la Biblia y eso es excelente. Si no la leemos, nunca la conoceremos. Pero hay mucho más en entenderla que simplemente leerla. Quiero dirigirme a algunas de las claves para entender la palabra de Dios y sus caminos. ¿Cuáles son las formas de conocer la palabra de Dios? Número 1, el Espíritu Santo. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo vino como un maestro de la Escritura, de la verdad de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos entender. La primera manera es el Espíritu Santo. Debemos ser nacidos por el Espíritu Santo y debemos crecer en el Espíritu Santo. Cuando estamos espirituales podemos entender. El Espíritu Santo enseña la verdad de Dios, la palabra de Dios. Número 2 es estudiar. Segundo de Timoteo 2:15 dice, procura o estudia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Si primeramente debemos ser nacido del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo y estamos nacidos por el Espíritu Santo. Y después debemos estudiar la palabra de Dios. Y número 3 es meditar. Salmos 1:19, 97 a 99 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis amigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, dice. Y dice en versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. El salmista comprendió los caminos de Dios mejor que sus maestros. ¿Por qué? Y fue simplemente porque meditaba en la palabra de Dios todos los días. Romanos 12, versículo 1 dice, es que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si no nos sometemos a Dios, nunca entenderemos los caminos de Dios. Siempre empieza presentándonos a Él. Siempre empieza así. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por medio de qué? ¿Cómo va a transformarnos? Dice, la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprendamos la voluntad de Dios. Y su camino debemos ser transformados. Y Dios transforma nuestras mentes, nuestro pensamiento, y mucho de eso viene a través de la meditación. Por la meditación, Dios nos transforma nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento. Dice en versículo 3 de Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me has dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Después de que tenemos una mente transformada, pensamos correctamente de Dios, de nosotros mismos y de la vida que tenemos. Podemos pensar correctamente, pero debemos ser transformados para pensar correctamente. Dios transforma nuestras vidas. ¿Y cómo? A través de las mentes, los pensamientos. La mente tiene dos líneas de pensamiento. Una nos lleva a la realidad, la otra nos lleva a la artificial. Son la meditación e imaginación. La imaginación es donde la mente de la gente los lleva a lugares artificiales. Cuando estamos imaginando, siempre estamos imaginando cosas que no son real. Cuando son real, no son imaginaciones. Siempre cuando estamos en la imaginación, estamos en lugares que no son reales. Estamos en lugares artificiales. La imaginación es donde la mente de la gente los lleva a lugares artificiales. La meditación es donde la gente lleva su mente a lugares reales. En la imaginación, una persona permite que su mente lo aleje de la realidad. En la meditación, la persona trae su mente a la realidad. El mundo te divertirá. Dios te sorprenderá. Dios te sorprenderá. Cuando nos divertimos, no pensamos. Estamos entretenidos. El entretenimiento piensa por nosotros. Nuestra mente está relajada, pero cuando estamos asombrados, nuestro pensamiento se ensancha. Descubrimos nuevas realidades. Y eso es para cuando estamos meditando en la palabra de Dios. La vida cristiana es tanto observación como participación. La vida cristiana es tanto observación como participación.
El ejemplo del día de reposo es un ejemplo de observación. La gente debía conservarlo y observarlo. No deberían cumplirlo como los otros mandatos. No era una misión que debían cumplir. Todo el trabajo en él estaba prohibido. Las personas tienen la tendencia a juzgarse a sí mismos por lo que hacen. A sí mismas por lo que hacen. Y aunque Dios juzga las acciones de las personas, solamente juzgar las acciones no es la manera como Dios juzga a las personas. Simplemente observar a Dios es tan importante como hacer cosas para Él. Para vivir la vida cristiana al máximo, hay que hacer ambas cosas. Las creyentes deben estar atentos a lo que Él está haciendo. Observar a Dios y sus obras. Y estar dispuestos a intervenir en cualquier momento para servir. La meditación del mundo. La meditación que el mundo promueve, que abre las mentes a cualquier cosa, a todo, es peligrosa. Una mente abierta de esta manera es un patio de recreo para el diablo. El pueblo de Dios nunca debe renunciar a su mente, pero debe rendirse a Dios. Renunciar es entregar la voluntad y el control a lo que sea. Rendir es entregar a un ser específico. Como el mundo medita es renunciar a la mente. El diablo va a tomar el control. Como Dios enseña a meditar es tomar control de la mente y solamente rendírsela a Él. La meditación. ¿Qué es la meditación? ¿Cómo podemos meditar? La meditación organiza la mente. Los pensamientos deben ser procesados. Salmos 39, 1 a 4 dice, yo dije, atentaré a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmundecí con silencio. Me callé a un respeto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. David estaba reflejando, procesando la información que tenía y estaba recibiendo. No podemos confiar en nuestros sentidos. Naturalmente sentimos que estamos en lo correcto. Toda la información que viene a
a nuestras mentes debe ser procesada y examinada cuidadosamente. Cuidadosamente. En nuestra meditación podemos procesar lo que hemos escuchado y examinar la información. Romanos 3, versículo 3 y versículo 4 dice: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Una pregunta. Dice en versículo 4: de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificados en tus palabras y venzás cuando fueres juzgado. Dios siempre dice la verdad, siempre. Dice, no puede mentirar. Siempre dice la verdad. Pero el hombre naturalmente dice la mentira. Naturalmente. Cuando no entendemos la verdad, naturalmente hablamos mentiras. La filosofía, las opiniones, las maneras del hombre. Dice, y todo hombre mentiroso. Hay muchas ideas, muchas filosofías, muchas opiniones en el mundo. Escuchamos siempre historias. Personas tienen ideas y dicen algo que pasó, pero ciertamente no está verdad. Debemos estudiar, checar si es verdad o no. Porque Dios habla la verdad y la gente naturalmente no. Hay gente que habla la verdad, pero naturalmente somos mentirosos. Y no podemos hablar la verdad naturalmente. No es que lo que Dios está diciendo sea complicado o difícil de entender. Es solo que naturalmente lo mezclamos con lo que la gente dice. Debemos distinguir la palabra de Dios de todo lo demás. Debemos procesar la información que recibimos. Número 2. Los pensamientos deben ser categorizados. Nunca debemos suponer. Suponer es conectar los pensamientos incorrectamente. Cuando mucha confusión y provoca división. Causa mucha confusión y provoca división. Los pensamientos son bloques de construcción, pero uno debe tener cuidado con lo que uno construye. A veces escuchamos algo de una persona y escuchamos algo casi igual o igual de otra persona y naturalmente conectamos los dos. Dicen, son juntos, pero no sabemos, debemos checar, debemos pensar, nunca debemos suponer. Cuando suponemos no es correcto, ya podemos abrazar la mentira y debemos meditar en esto.
Podemos leer y oír de dos actos hechos de la misma manera y podemos suponer que están conectados, pero no necesariamente es así. No debemos asumir, sino meditar y pedirle a Dios que nos enseñe y que nos ayude a categorizar la verdad y las mentiras. Los pensamientos deben ser juzgados. Segundo de Corintios 10, versículo 3 dice, pues aunque además en la carne no militamos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos. Derribando argumentos, a veces la palabra es traducida imaginaciones. Derribando imaginaciones o argumentos. Dice, y derribando argumentos a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cuidado todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando tenemos un criminal en la comunidad, lo capturamos y lo ponemos en prisión. Pero lo que debemos darnos cuenta es que tenemos pensamientos criminales en nuestras propias mentes. Imaginaciones, argumentos, y no son de Dios, no son verdad. Escucha. Mateo 15, versículo 18 a 20 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina el hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina el hombre. ¿Qué dice? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón vienen a la mente. Debemos capturar nuestros propios pensamientos y llevarlos ante el juez, ante Dios para juzgarlos y abrazar los buenos y quitar los malos. Los pensamientos de la carne corren salvajes. Deben ser capturados y llevados bajo obediencia. Número 1. La meditación organiza la mente. Número 2. La meditación disciplina la mente. Las vidas de los pueblos están fuera de control porque sus pensamientos están fuera de control. Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Como pensamos, así somos. Para poner orden en la vida,
una debe comenzar para poner orden en sus pensamientos. La disciplina implica no dejar escapar el pensamiento. La disciplina implica no dejar escapar el pensamiento. El pensamiento de una persona debe tener límites. La disciplina es más que un castigo por el mal, es establecer límites y luego permanecer dentro de ellos. Por ejemplo, no debemos detenernos en nuestras heridas como una llaga. Siempre que nos acurriquemos en ella nos impide cenar. Dice, siempre y que nos acurruquemos en ella nos impide cenar. Nuestros pensamientos son así. Debemos permitirles cenar. No debemos detenernos en lo negativo. Los caminos de Dios son sí positivos. Debemos pensar en el positivo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Disciplinar los pensamientos. Dice en Salmos 143, versículo 5, dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Disciplinar la mente. Salmos 119, 148 dice, si anticiparon mis ojos a los vigilias de la noche para meditar en sus mandatos. Número 1, la meditación organiza la mente. Número 2, la meditación disciplina la mente. Número 3, la meditación produce profundidad mental. Por ejemplo, comprensión. La comprensión es más profunda que el conocimiento en el sentido de que comprende lo que está sucediendo detrás de las acciones y percepciones visibles. Por ejemplo, Moisés mató un hombre y Dios dice que un asesino no puede heredar su reino. Sin embargo, Dios lo usó de una gran manera como líder para su pueblo. ¿Por qué? Dios entendió por qué hizo lo que hizo. No estaba tratando de matar, estaba tratando de servir a Dios. El meditar en la palabra de Dios obtenemos comprensión, vamos más profundo de la superficie. Dice en Salmos 119, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis amigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y dice, más que todos mis enseñadores he entendido
porque tus testimonios son mi mandamiento. Si queremos entender, comprender la palabra de Dios, debemos meditar. Debemos ser nacidos por el Espíritu Santo. Debemos crecer en el Espíritu Santo, como yo enseñé en el primer mensaje. Y debemos estudiar la palabra de Dios, como yo enseñé en la segundo mensaje. Y debemos meditar. Si queremos entender o comprender, podemos leer y tener toda la información, pero para comprender, dice, más que todos mis enseñadores, he entendido porque tus testimonios son mi meditación. A través del estudio se puede obtener el contenido, el contexto y muchos de los hechos de la palabra. Pero la comprensión solo se puede tener a través de la meditación. La meditación establece profundidad y comprensión de las Escrituras. El estudiar es aprende lo que dicen las Escrituras. Mediante la meditación se aprende a aplicarlas a todas las situaciones únicas que la vida presenta, tanto en general y personalmente. Un sermón que no ha sido meditado no tendrá profundidad ni aplicación. Puede tener un buen contenido, pero la gente no sabrá qué hacer con él. Una persona aprende hechos y contenidos por estudio, pero la comprensión de ellos viene por medio de la meditación. Comprensión. El éxito. Dice en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hayas conforme a todos lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien, dice. Dice, porque entonces, cuando estamos meditando en la palabra de Dios, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando estamos meditando, no es cuando estamos leyendo. Sí, debemos leer porque si no leemos no podemos meditar en eso. Pero cuando meditamos en la palabra de Dios, dice, por entonces harás prosperar tu camino y todos te saldrá bien. Ganancias. 1 Timoteo 4:2 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo está hablando a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate o medita en la lectura. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate, medita
en estas cosas, dice en versículo 15. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Podemos leer y podemos estudiar y debemos hacerlo. Pero aquellos que se toman el tiempo para meditar en la palabra, las obras y los caminos de Dios, tendrán un profundo entendimiento y prosperidad en ella. Debemos meditar en la palabra de Dios. Gracias. Que todo